Que la paz de Jesús esté con ustedes. Es un gran gusto volvernos a encontrar en este tiempo a través de estos videos, a través de estos mensajes. Y gracias por todas aquellas personas que le dan like a nuestros mensajes. Por favor, denle like ahí a los mensajes. Y gracias por todas aquellas personas que bendicen y oran por nosotros. Esta semana comenzamos el tiempo de ayuno nosotros en el ministerio y es un tiempo muy hermoso, es un tiempo donde Dios nos llama a volvernos a Él, donde Dios nos llama a morir a nuestra carne, a sujetar esta carne. Acuérdense que el ayuno no le agrada a Dios, o sea, el ayuno no sirve para hacer una buena obra y tú agradar a Dios. El ayuno sirve para mortificar esta carne, para sujetar esta carne, para que el Espíritu Santo pueda crecer y te pueda Él ayudar a tener discernimiento, a tener sabiduría, a poder tomar las decisiones correctas, a poder obedecer la palabra del Señor, que es lo que más nos cuesta, obedecer la palabra del Señor. Y es de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy, por qué dejamos de obedecer la palabra de Dios y por qué generalmente hacemos otras cosas que son diferentes al llamado que Dios nos hace en su palabra y al llamado que personalmente tenemos cada uno. Porque cada uno, déjame decirte que tú desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre, el Señor te puso ahí, dice la palabra de Dios que Él te formó con las yemas de sus manos, Él te dio el soplo de vida para que nacieras, para que vivieras, pero puso en ti cosas especiales, puso en ti cosas especiales que en otros no hay, que en otros no existen. Porque Dios no hizo por racimo a cada persona, sino Dios nos hizo individuales. Y la salvación por eso es individual. El trato es individual. Por eso la palabra de Dios es individual. Llega a ti. Hay 10 personas en el mismo lugar, leen el mismo versículo y 10 personas lo interpretan de formas diferentes. Reciben el mensaje diferente de acuerdo a la necesidad que cada persona tiene. Entonces, no podemos hacer un evangelio de rebaño en el sentido de que cada persona pasa situaciones diferentes, porque cada persona es diferente en su forma de actuar, de pensar, de moverse, de actuar. En todo lo que hacemos somos diferentes. Y entonces el Espíritu Santo, yo estaba platicando en estas madrugadas con el Señor. El Señor nos ha llamado a despertarnos de madrugada, a orar y a orar por cada uno de los que están bajo nuestra cobertura espiritual, a orar por cada una de nuestras familias. Y el Espíritu Santo me empezaba a hablar de que nosotros los cristianos somos como el salmón. Y se recuerdan ustedes que el salmón es aquel pez que viene del mar a meterse a un río y nada en contra de la corriente. Entonces yo le decía, bueno, Señor, pero ¿por qué este pez hace esto, verdad? E investigando un poquito, dicen que los peces tienen muy buen olfato. Acuérdense que el olfato está representado en la Biblia como el discernimiento. Entonces dice que este pez vuelve a su lugar de origen, vuelve al lugar donde nació. Él al principio está en los lagos de agua dulce, pero cuando son pequeños, pero ya cuando son en su juventud van al mar, donde ahí crecen y son hechos maduros, y ya cuando están en su madurez, con su buen olfato, regresan al lugar donde nacieron. Entonces imagínense, el Espíritu Santo cuando nos llama, nos vuelve físicamente y espiritualmente al lugar donde nacimos, que es la esencia de nuestro nacimiento, que es nuestro origen es el Espíritu Santo, nuestro origen es Dios, nuestro origen es Jesucristo. Y entonces nosotros no podemos actuar como el mundo actúa, no podemos seguir los patrones que el mundo sigue, porque nuestra esencia está en Dios. Nosotros nacimos de Dios y fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, y entonces mientras estamos en el mundo vamos creciendo, vamos teniendo nuestra vida, pero el Señor nos trae a madurez espiritual y nos vuelve al lugar de origen, y así es como nos compara el Espíritu Santo con el salmón. Pero fíjense qué interesante, cuando nosotros vamos volviendo de nuestra vida, vamos contra la corriente. El mundo es esa corriente que nos dice, no, hacia allá no vayas, ese no es tu lugar, quédate donde estás, quédate cómodo donde estás, allí está. Y entonces esta corriente que nos arrastra en contra de volver a nuestro lugar de origen, que es el Señor, allí es donde el Espíritu Santo nos da la fuerza, y donde el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos da la ayuda. Él es nuestro consolador, dice la palabra de Dios. Él es nuestro ayudador. Él nos mostrará
toda la verdad. O sea que la corriente nos va mostrando una verdad que es mentira, pero es una verdad para el mundo, pero es mentira para el reino de los cielos. Porque el mundo no conoce y no nos puede dar lo que nuestro lugar de origen y nuestra esencia nos enseñan, que es la salvación, la libertad en Cristo Jesús, y que somos adoradores en espíritu y en verdad. Y vamos caminando en esta vuelta de corriente hacia Dios, y vamos luchando. Imagínense, el pez hace fuerza, el pez sabe y con su olfato discierne que tiene que regresar a su lugar de origen para poder procrearse, para poder volver a hacer más familia, y nosotros volvemos al lugar de origen para poder crecer y poder llamar a otros que están fuera de la presencia de Dios a llegar al lugar donde Cristo Jesús nos hizo a cada uno de nosotros. Entonces, en esta lucha de corrientes existe una cosa que se llama temor del hombre, y quiero leerle porque generalmente el temor al hombre no nos permite volver a nuestra esencia, que es Dios. ¿Por qué el temor al hombre? Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría, los hombres sabios, son los temerosos de Dios, no los temerosos del hombre. Y vamos a leer un poquito la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 29. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Proverbios, capítulo 29. Verso 25, dice que el temor al hombre es un lazo que te pones en el cuello y que te ata. Y dice aquí, pero el que confía en el Señor estará seguro. Fíjense qué interesante. Generalmente cuando vamos a conocer a Cristo y cuando nosotros encontramos nuestra esencia en Cristo, decimos, este es el lugar, y recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y nosotros empezamos a caminar una vida queriendo agradar a Dios, queriendo volver nuestra vida a Dios, como el Salmón, queriendo ir en contra de la corriente. Entonces la corriente te dice, no, estás equivocado, eso que te volviste ya religioso, te volviste un aleluya, y empieza el mundo a decirte un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios, van en contra de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para tu vida y para la mía. Fíjense qué interesante. Espero poder analizar bien esto junto contigo, para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de cuáles son las situaciones que nos hacen alejarnos de la voluntad de Dios y no volver a nuestra esencia, no volver al lugar donde nacimos, que es Cristo Jesús. Y el Señor me hablaba del temor al hombre, y ese temor al hombre dice aquí que te pone un lazo en el cuello. Es una atadura. Es una atadura que te regresa. Entonces, por ejemplo, hay una persona que nace para ser adorador en espíritu y en verdad, que nace para alabar al Señor con sus instrumentos, con su voz, y el mundo que hace lo guía hacia algo que es diferente de lo que el mundo te ofrece, y que es diferente a lo que Dios quiere para tu vida. Y entonces así es en cada situación de la vida. Entonces el mundo te dice, no, tú tienes muy buena voz, tienes que cantar rock and roll, tienes que cantar esta música salsa que es de doble sentido. Y el mundo te empieza a meter una falsa identidad. Una falsa identidad de lo que Dios quería contigo. Y Dios, cuando volvemos a la esencia que es Dios, Dios nos da su identidad, que es la esencia del reino de los cielos, que es la esencia de poder, de autoridad, de creador. Porque déjame decirte que tú y yo, hombre y mujer, somos creadores. Pero el mundo siempre va a tratar de que camines junto a la corriente y que dejes de crear lo que Dios quiere que tú creas. Quiere que tú hagas, quiere que tú formes, porque Dios te dio dones, Dios te dio habilidades que a ninguna otra persona se le ha dado. Entonces, yo me venía mucho a la mente mi testimonio. Yo me dejé mucho guiar por lo que la gente decía, por lo que las personas decían. Tenía mucho miedo de lo que dijeran mis padres, tenía mucho miedo de lo que dijeran mis amigos, tenía mucho miedo de lo que dijera la sociedad, la religión, tenía mucho miedo de lo que dijera todo el mundo, menos de lo que Dios dijera. Y entonces yo iba con la corriente del mundo. Iba dirigido con la corriente religiosa, iba dirigido por la corriente familiar, iba dirigido por una corriente X, yo no sé, tú identifícate por cuál corriente te dejas guiar y que impide que vuelvas a la esencia que es el lugar donde naciste, que es Dios. Es el Espíritu Santo y es Cristo Jesús, tu identidad, mi identidad, al cual nosotros
debemos de perseguir. Fíjense lo que dice aquí la Biblia en Gálatas capítulo 1, 10. Yo tenía mucho miedo de lo que dijera la gente, pero fíjense lo que dice aquí. ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estoy tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense qué interesante lo que dice Pablo. Y Pablo está diciendo estas palabras en el momento en el que se reúne con Pedro, y Pedro tiene temor del hombre, de qué digan los judaizantes, y él no quiere irse con porque los judaizantes en ese momento alegaban de que el reino de los cielos solo había venido para los que eran nacidos de sangre judía, que solamente para los que estaban cumpliendo los ritos religiosos judíos, para esas personas había venido Cristo, para esas personas había venido la salvación, y que no podía ser dado a los gentiles. Y fíjense que Pablo cuando estuvo desde que cayó en el caballo, desde que fue botado de donde fue botado, él recibe el llamado a predicarle a los gentiles. Entonces hay un choque entre creencias, y hay un choque entre lo que dice la gente. Y Pablo viene con Pedro y le dice: a mí el Señor me llamó, tú no me llamaste a mí, fue el Señor Jesús que me llamó, yo no estuve con ustedes, pero tú estuviste con Cristo. Y me extraña que tú ahora le tengas miedo a los judaizantes, cuando a los judaizantes significa los que imponen las reglas religiosas. En ese momento fue la lucha que tuvieron Pablo y Pedro en este momento, cuando ellos empiezan a discutir, y le dice: yo ahora ya no temo lo que diga el hombre, yo temo lo que diga Dios. O temo lo que dice el hombre, o temo lo que dice Dios. Pero hay dos cosas muy importantes. Si temes lo que dice el hombre, vas a ponerte un lazo en el cuello y vas a morir ahí. Vas a ahogar tus pasiones, vas a ahogar tus llamados, vas a ahogar lo que Dios puso en ti, vas a ahogar todo lo que el Espíritu Santo te ha llamado a hacer, y tu esencia la vas a perder. Pero si tú tienes temor del hombre, vas a tener discernimiento y sabiduría. ¿Se acuerdan que el pescado tenía ese discernimiento de volver al lugar donde nació para poder procrearse, para poder seguir adelante, para poder expandirse? Y el Señor nos ha llamado: ir y hacer discípulos a las naciones. Vuelvan al lugar donde yo los traje, y vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y allí encontrarán su esencia nuevamente. En mí encontrarán su esencia, les dice el Señor. Pero no puedes temer de lo que diga el hombre, no puedes dejarte guiar de lo que te dice el hombre, porque entonces vas a abortar el llamado de Dios para tu vida. Vas a abortar y vas a secarte espiritualmente. Hay una sequedad espiritual que el Señor quiere que tú te mantengas con el Espíritu Santo avivado en Espíritu Santo y fuego. Miren, cada vez que yo he tomado una decisión, siempre o se viene mi familia, o se viene mi familia espiritual, o se vienen mis hermanos físicos, o se vienen mis amigos, y dicen: no, eso no es lo que tenías que haber hecho, debías de haber tomado esta decisión. Pero cuando tú tienes una relación personal con el Espíritu Santo, sabes que Dios te está llamando, que Dios te está hablando. Pero aquí está la disyuntiva, y aquí está el punto de partida, y hay una Y donde tú tomas el camino del hombre o tomas el camino de Dios. Pero son decisiones personales. En cada día tienes que tomar esas decisiones, y en cada momento, porque los frutos que tomes, los frutos que vas a dar a través de tus decisiones, son los que vas a saber si fueron del Señor o fueron por miedo a lo que diga la gente. Yo siempre tuve mucho miedo de lo que decía la gente. Tenía desde el colegio. Miren, cuando nosotros nacemos tenemos miedo de que nuestros padres se enojen con nosotros. Cuando nosotros que nos abandonen, o cuando nosotros vamos creciendo y entramos al colegio, tenemos miedo de lo que digan nuestros compañeros. Si no estamos psicológicamente, si no estamos en el grupo, somos rechazados y somos menospreciados, y ya empezamos a tener esa lucha de querer quedar bien con la gente. Y peor si nos ponen apodos, o nos ponen sobrenombres, o nos empiezan a decir que somos X o somos Y, y nos empiezan a tachar y a marcar de qué somos, perdiendo nuestra identidad que Cristo Jesús nos dio desde el nacimiento. La palabra del Señor dice que desde que fuimos puestos en el
vientre de nuestra madre, fuimos hechos profetas a las naciones, fuimos marcados para hablar y profetizar y proclamar el año agradable del Señor, para proclamar que el Espíritu Santo viene, para proclamar y fuimos ungidos con esos dones. Unos fueron ungidos sacerdotes, otros fueron ungidos como profetas, otros fueron ungidos como maestros, otros fueron ungidos como adoradores en espíritu y en verdad. Cada uno de nosotros traemos una esencia que el mundo en su corriente nos va a querer quitar y nos va a querer hacer anular para que nosotros no cumplamos el propósito y el llamado del Señor. Fíjense lo que dice la palabra del Señor aquí. En Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. O sea, cuando tú vuelves a la esencia, entras en una esencia de luz y en una esencia de salvación. Y se quita la ceguera del mundo y se quita la ceguera de la corriente del mundo. Y empiezas a caminar viendo lo que Dios quiere para ti y para mí. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré entonces? Porque cuando tú caminas en luz no debes de temer. Sabes que el Señor te guió, que el Señor te llamó. No te alimenta tu familia, no te alimenta tu trabajo, no te alimenta nada más que la voluntad de Dios. Porque Dios es el que provee el trabajo, Dios es el que provee familia, Dios es el que provee todo lo que tú y yo tenemos. Esa es la esencia de nuestro amor y la esencia donde Dios nos está llamando a volver. Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Se vuelve un castillo fuerte el Señor, donde tú te paras y dices, Señor, yo confío en ti. Y a veces las circunstancias se te van a poner al revés de lo que tú habías pensado, de lo que tú habías recibido del Señor como hijo de Dios. Y las circunstancias se pueden volver contra ti, decirte, te confundiste, te equivocaste. Y esa es la corriente del mundo que Satanás utiliza para alejarte de la voluntad de Dios. Y es importante que tú y yo tengamos firmes los fundamentos en la palabra de Dios de lo que estamos haciendo, porque si tú tienes una relación personal con el Espíritu Santo, generalmente vas a tener persecución de cualquier parte, de las personas que tú menos creías que te podía venir, de las personas que tú creías que te aman, y sí te aman, y generalmente te dan sus conceptos de acuerdo al amor de ellos, pero no de acuerdo a la voluntad del Señor, porque lo correcto sería que te dijeran, oremos. Vamos a apoyarte en oración para que el Espíritu Santo venga y te afirme y confirme la palabra que el Señor Dios te dio para que tú lo siguieras. Generalmente, yo me acuerdo cuando tuve que dejar mi trabajo, eso fue una bomba. Tenía 22 años de trabajar en los repuestos y desde niño yo había visto los repuestos. Mi familia tiene un lugar de repuestos en la terminal aquí en Guatemala, lo hemos platicado muchas veces, y generalmente las personas que te aman tienen miedo de que tú tomes esas decisiones. O si tienes que irte de viaje, o si tienes que hacer una misión, o si tienes que hacer una donación. Me acuerdo yo cuando el Espíritu Santo me pidió donar mi primer carro, ¿verdad? Mi papá me dijo, mijo, pero ¿tú estás seguro de lo que está haciendo? O sea, yo no lo culpo a él. Él no está en mi vida, no está en mi corazón, y no le habló Dios a él, me habló Dios a mí. Y en ese momento yo tengo que estar seguro de que el Espíritu Santo fue el que me dirigió a tomar esa decisión. ¿Y cuál fue el fruto? De bendición. Entonces voy a ver que lo que Dios me dijo que hiciera fue de bendición. Y así durante mucho tiempo en mi vida fui temiendo lo que el hombre decía y fui alejándome cada día de la voluntad de Dios. Pero cuando el Señor me mostró su luz y el Señor me mostró su salvación y me dijo, en mí estarás seguro, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? No puedo tener temor si el Espíritu Santo me dijo y estoy seguro que el Espíritu Santo me habló. Vamos a pedir guía. Perdone que me agarro garraspera en la garganta. Vamos a pedir una guía espiritual. Vamos a pedir una guía en la palabra de Dios. Tenemos nuestra cobertura para ponernos de acuerdo, nuestros líderes espirituales, nuestros padres espirituales, donde tú puedes pedir un consejo, pero a veces ni siquiera la autoridad espiritual va a saber lo que tú necesitas vivir. Y allí es donde el Espíritu Santo es el que te va a dirigir hacia toda la verdad. Y media vez estés basado en la palabra del Señor, que es tu roca firme. Por eso dice que Él es nuestra fortaleza. En su palabra tenemos fortaleza, en su palabra tenemos vida, y la fe es la que mueve las montañas. La fe es la que viene a salvarnos. Juan capítulo 12,
versos del 42 al 43. Fíjense lo que sucedía con estos hombres. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en Jesucristo. Fariseos creyeron en Jesucristo, pero por causa de los fariseos no les confesaban que creían en Cristo para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y eso nos sucede a muchos cristianos, a muchas personas en la vida. Tenemos más miedo de lo que diga la gente, de que nos saquen de las familias, que nos saquen de las iglesias, que nos saquen de los ministerios, que nos rechacen, que nos menosprecien. Y preferimos acomodarnos a lo que los otros digan que a lo que Dios nos diga que debemos de hacer. Callamos por temor al que dirán. Y entonces quebrantamos los mandamientos del Señor. Nos salimos fuera de la voluntad de Dios y vivimos una vida que otro nos impuso y no la vida que Dios quería que tú vivieras. Y esto es algo muy delicado, por quedar bien con los demás. Qué interesante, ¿verdad? Solo por quedar bien con los demás. Pero los hijos de Dios somos como el salmón, siempre vamos contra la corriente. No importa en dónde te encuentres, en la misma iglesia, en la misma familia, en el mismo hogar, en donde te encuentres. Muchas veces hasta tu misma esposa, tu esposo te van a decir que estás equivocado y lo que Dios te está diciendo no es lo que tú debes de vivir. No vivas la vida de otro, no imites la vida de otro. Sigue a Jesucristo y Él te va a dar discernimiento y los frutos van a ser extraordinarios. Los frutos en mi vida han sido hermosos, han sido extraordinarios y no importa las luchas y las batallas que hemos tenido que pasar, siempre, siempre, siempre el Señor me ha bendecido, el Señor me ha sacado adelante y ha respaldado su palabra porque lo busco de madrugada, lo busco en la mañana, en la noche, en el horario que sea, lo busco con todas las fuerzas de mi alma y su palabra vive dentro de mí, su espíritu vive dentro de mí y Él nos dirige hacia toda la verdad. No temas al hombre, teme lo que Dios piensa de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Si tú eres capaz de sacarle una sonrisa a Dios, estás seguro de que Dios te ama y que Dios te va a respaldar en todas las decisiones que tomas. Pero si tienes miedo del hombre, vas a ponerte un lazo al cuello que te va a destruir y te va a matar. Y encima vas a quebrantar lo que Dios quería para tu vida. Dios te bendiga. Sé libre, levántate en el nombre de Cristo, camina en contra de la corriente, pero Jesucristo es el que te va a llevar. ¿Qué te importa lo que hablen de ti? ¿Qué te importa lo que digan de ti si estás seguro y estás consagrado al Señor y estás llevando tu vida de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué te importa lo que digan de ti si tú tienes una relación personal con Cristo, si vives en arrepentimiento? A veces van a ser luchas difíciles, pero Cristo Jesús va a respaldarte en todas y cada una de las cosas que hagas. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén